estás ahorita en Países Bajos, Holanda, ¿no? Sí, así es. Y a ver, entonces cuéntanos un poquito de cómo has vivido tú todo este tema de la emergencia del COVID desde allá. Sí, claro. Bueno, primero me empezaron a llegar las noticias del COVID ya hace, yo creo que casi 2 meses, porque todavía tengo bastantes amigos chinos y coreanos, en general de Asia. Y al principio era chistoso porque pues uno empieza a ver las noticias y que cerraron Wuhan, que parece que hay algo de riesgo, pero la gente aquí estaba muy tranquilo. Y empezabas a ver que los asiáticos, sobre todo, algunos amigos se empezaban a preocupar, empezaban a pues comprar desinfectante para manos, empezar a comprar más comida, empezar a preguntar si tienen que ir a la oficina o pueden trabajar desde casa. Y como que no se entendía muy bien por qué, pero pues era que ellos ya tenían sus amigos y familia en Asia, pues ya empezando a vivir eso, las cuarentenas. Entonces, como que empezó un poco por eso y al principio como que no nos lo creíamos. Como que decíamos, no, está muy lejos, aquí no va a haber tanto problema, es un país chiquito, no hay la densidad de gente que hay en China. Entonces, pues en general todo seguía tranquilo, pero pues poco a poco la situación empezó a hacerse más visible. Pues primero porque en las noticias se empezaba a ver de más casos en Asia y de acciones un poco más radicales, entonces pues lo empiezas a ver como que se te contagia un poco en las redes sociales y así. Y pues el gobierno en realidad no se veía que reaccionara mucho, como que todo el mundo estaba poniéndose nervioso, pero no pasaba nada. Yo empecé a dejar de ir a la oficina un poquito. Tenemos un poco de flexibilidad en el trabajo, entonces cuando no tenía reunión que ir, mejor trabajaba desde casa, porque pues sí vi que muchos amigos chinos de Asia estaban como muy nerviosos. Tuve la oportunidad de ir a una conferencia en el extranjero y de veras que de Asia casi no había nadie por el virus. Y más o menos hace 3 semanas, que eso sería por ahí de mediados de marzo, el gobierno ya dijo, ¿saben qué? Pues vamos a ponernos más estrictos con esto del virus porque pues, ya se veía como que estaba llegando y de plano se cerró todo. Me parece que fue el 15 16 de marzo. El 15 que es domingo en la tarde, como a las 6 7 dijeron a partir de ahora, ningún restaurante, ningún bar, ningún punto donde la gente se reúna va a estar abierto. Limitaron primero los eventos a máximo 100 personas. Arriba de 100 personas todo se cancela y trabajen desde casa lo más que puedan. Entonces ya a partir de ese día yo empecé a trabajar desde casa. La universidad pues nos dijo si no tienen que venir no vengan, pueden trabajar desde su casa, que para mí no fue mucho problema, todo lo puedo hacer por internet. Las clases se cambiaron a clases en línea y pues ya fue así como un poco más de golpe y desde entonces pues al menos yo ya me encerré en mi casa saliendo prácticamente solo para comer, para comprar comida. Eh, pero el gobierno aquí no fue tan estricto como en otros lugares y entonces todo el gobierno enfatizaba es tu responsabilidad, ten cuidado, no salgas si no es necesario. Entonces la verdad es que mucha gente no lo respetaba. Hasta la fecha, no es difícil ver holandeses en los parques, por ejemplo. Como el clima mejoró bastante con la llegada de la primavera, pues algunos empezaron a correr, a salir a caminar y el gobierno dice que mientras seas tú solo, mientras no estés en grupos grandes, está bien, entonces lo siguen haciendo. Pero bueno, lo que inicialmente iban a ser 3 semanas de cerrar todo, el martes pasado lo extendieron hasta finales de abril, por lo menos, y dijeron que hacia finales de abril van a revisar para seguirlo, pues para ver si lo extienden. En la universidad también, pues les tomó algunos días, como organizarse y decidir qué hacer, pero por lo pronto todas las clases ya están programadas en línea hasta junio, principios de junio, creo que el junio 2 y ningún viaje por cuestiones de investigación y así, se recomienda hasta agosto. Entonces, pues tomó unos días o a lo mejor una semana o dos
pero ya se empieza a sentir que la gente está viendo que esto va para largo, ya se están poniendo cada vez más serios en el gobierno, en las empresas y así. Y pues sí, la mayoría de la gente ya está quedando en su casa y saliendo mucho menos. Ay, estás en mute. Bueno, Ya estoy. ya, ok. Oye, gracias, Ayel. A ver, entonces déjame entender un poquito como la cronología, ¿no? Entonces dices que el 15 de marzo, en la tarde, que era domingo, ahí es cuando les llega la noticia, donde les dicen, saben que ya guárdense en sus casas, traten de no salir, etcétera, y deciden cerrar todo. Entonces, ¿qué es todo? Como todas las restaurantes y así. Sí, digamos, ya desde el principios de marzo a lo mejor se empezaban a oír ¿cómo se puede decir? Como chismes, como que todo el mundo tenía rumores de que algo iba a pasar. Y como lo han estado anunciando aquí, son conferencias de prensa del primer ministro. Entonces se sabía que el 15 de marzo iba a haber una conferencia de prensa, no me acuerdo, creo que a las 5 de la tarde, una cosa así, o 4 de la tarde. Pero no estaba muy claro qué iba a pasar. Yo como no hablo holandés, pues la verdad que ni me enteré y dije, bueno, pues luego leeré el resumen en inglés. Entonces, de hecho, aunque estaba tratando de salir menos, ese 15 de marzo yo me acuerdo que estaba en un restaurante tomando un café con una amiga y los meseros literalmente llegaron a decirnos, oigan, disculpen, se acaba de anunciar hace media hora, una cosa así, tenemos que cerrar a las 6. Entonces, pues así, de recoger nuestras cosas y salirnos. De hecho, el restaurante nos regaló la comida que tenían ahí, que ya no iban a poder usar porque se iba a cerrar por lo menos 3 semanas, es lo que Mm. dijeron en ese momento. Y lo que cerraron es, pues, todos los lugares, ¿cómo se puede decir? Todos los lugares donde la gente se reúne. Entonces, cafés, restaurantes, bares, ah, todo este tipo de cosas. Y como que al principio no era muy claro, pero según entiendo, bueno, también cerraron escuelas, cerraron las universidades, trataron de pasar todo a que fuera en línea. Y les digo, los eventos de más de 100 personas, entonces eso también canceló pues, conferencias, conciertos, discotecas, salas de teatro, cines, todo ese tipo de lugares donde la gente se reúne. Si mal no recuerdo, la única excepción era los hoteles, esos podían seguir abiertos. Y bueno, las tiendas de comidas, los supermercados, eso siempre estuvo claro que iban a seguir abiertos. Eh, Apenas hasta esta semana pusieron más restricciones con eso. Eh, pero sí, así fue como muy de golpe que se cerró todo. Dato curioso es que empezaron a haber muchas filas para comprar pues lo indispensable. Y como acá tal vez ustedes sepan que venden marihuana en algunos lugares, pues las filas en los lugares que venden marihuana fueron muy largas. Cada quien con sus prioridades. Eh, bueno, eso salió en internet. Fue Sí, claro que sí, ¿verdad? Sí. Sí, 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 pero filas así de cuadras. Eh, que no estoy muy seguro, no me he informado nada de eso, pero entiendo que las tuvieron que volver a abrir porque pues es artículo de necesidad en emergencias. Entonces, Claro. eh, creo que igual con tiendas como, por ejemplo, tiendas de alcohol y creo que ahorita algunos restaurantes siguen abiertos, pero solo take-out, o sea, no puedes comer en el lugar, solo puedes llevar solo comida para llevar. Y pues así fue. A algunos que ya habíamos oído te digo, de compañeros asiáticos, estamos más nerviosos y como que dijimos, bueno, qué bueno que ya el gobierno tiene esta política y nos apoya. Pero muchos holandeses pues como que se cambiaron de salir a parques. O sea, la verdad es que el clima estaba muy bonito esos días y creo que, o sea, en una vuelta a la comida sí vi mucha gente haciendo ejercicio, a veces hasta jugando fútbol o cosas en grupo en los parques. Entonces, y en estas últimas 2 semanas, ¿no? Porque ya tiene 2 semanas que se anunció este cierre. O Ujú. sea, ¿tú cómo has visto que ha ido evolucionando o se ha mantenido estable en estas 2 semanas en términos de los cierres, en términos de la respuesta de la gente? Sí, creo que ha habido más o menos una conferencia de prensa por semana con el primer ministro, a veces acompañado pues, del encargado de la salud. Eh, eh,
en un principio como que la gente no se lo tomaba muy en serio y poco a poco se ve un poquito más serio, eh, pero todavía con sus asegúnes, o sea, tampoco, creo que Holanda es un país donde el gobierno no le gusta imponerse con la gente porque valoran mucho la responsabilidad individual, la libertad, el consenso, entonces como que siempre el mensaje del gobierno fue: oigan, hay que ser responsables, no se junten si no es necesario, no salgan si es necesario. Y la gente, pues, siguió saliendo. Pues, el gobierno, oigan, neta, esto es importante, no salgan si no tienen que salir. Entiendo que salir a caminar se necesita por el aire fresco, pero traten de evitarlo lo más que puedan. Pues la gente sigue saliendo. Y como que el tono ha seguido subiendo. Eh, me parece, tal vez creo, la semana pasada, que hubo otra conferencia de prensa, y ya lo que dijo el gobierno es: mira, saben que ya los vamos a multar. Si, si hay grupos de más de 3 personas, están prohibidos ya en la calle, pues a menos que vivan juntos, que sean como una familia y vivan juntos. Tienen que mantener la distancia de 1.5 metros entre personas y en teoría te pueden multar si estás muy cerca. También todos los supermercados tienen que tomar medidas para que la gente mantenga su distancia. Y entonces hay letreros y hay como algunas barreras para los cajeros y pusieron como marcas en el piso de dónde hacer fila para que no estés muy cerca unos de otros. Entonces ya eso como que hizo que la gente lo tomara un poco más en serio cuando les empezaron a decir que los van a multar. Que yo he visto que en la mayoría de los casos, pues más como que les dan advertencias. No he oído de muchos que los multen, pero sí, al menos la policía ya llega y les dice: oigan, ¿sabes qué? Están muy cerca. En algunos lugares, por ejemplo, creo que algunos parques y algunas playas, como la gente seguía yendo, acabaron por cerrarlas. Pero mira, hay demasiada gente aquí, no se puede mantener la distancia, no podemos andarle diciendo a todo el mundo uno por uno, se cierra el parque. Y ponen así como vallas y ya nadie puede entrar. Entonces ya se lo están tomando un poco más en serio. También amenazaron con multas para los locales que no respetaran esto de las distancias y la gente que puede entrar. Y pues sí, entonces creo que ya se puso un poquito más serio. La última rueda de prensa fue el martes y lo que dijeron es que básicamente eso se extiende. Y sí, si mal no recuerdo, hasta finales de abril este tipo de negocios van a estar cerrados y hasta principios de junio están prohibidos grupos de más de 3 personas. Wow, ok. No, pues sí se ve que está escalando, ¿no? Con muchísima velocidad. O sea, en estas semanas todo lo que ha pasado. Ujú. Y, o sea, pero me llama un poquito la atención lo que mencionas, ¿no? De que, o sea, como que se tuvo que endurecer un poquito la respuesta del gobierno para que la gente lo tomara en serio, ¿no? Entonces, o sea, ¿y tú cómo ves que, o sea, si en realidad está siendo efectivo, o sea, que el gobierno esté tomando algunas medidas? Pues aquí lo que se habla, que ha estado cambiando un poco tal vez, pero la estrategia que el gobierno dijo al principio es esto de buscar como inmunidad grupal, tiene otra palabra, pero La herd eh, immunity, ¿no? eso, herd immunity, que la idea es básicamente: queremos que todo el mundo se enferme para que desarrollen la inmunidad, pero queremos hacerlo poco a poco para que no se sature el sistema de salud. En mi opinión, eso no está funcionando, porque creo que lo que el gobierno quiso hacer es pedirle a todos que se quedaran en casa, sabiendo que algunos no iban a respetar eso. Y dijo: bueno, pues la gente que no lo respete, vamos a ir enfermando y va a ser poco a poquito y nos manejamos con los hospitales. Pero mi impresión es que la gente, o sea, que fueron realmente muy pocos los que lo respetaron tanto. Entonces, además de que hay gente que tiene que seguir yendo a trabajar en sus oficinas pues hay algunos empleos necesarios. Pero entonces como que mucha gente se lo tomó más a la ligera. Incluso en mi oficina, por ejemplo, podemos irnos a nuestra casa y yo trabajo desde internet sin ningún problema, pero tengo amigos que aun cuando pueden trabajar de internet, seguían yendo a la oficina 1 o 2 veces por semana, pues porque era más cómodo, porque ahí tenían algunos libros, por detallitos. Entonces, creo que la gente lo empezó a ver como: bueno, si puedo me quedo en casa, pero si no voy a la oficina o salgo sin mucho problema.
Y pues no me entero mucho de las noticias en holandés porque no hablo el holandés, pero pues poco a poco lo que la gente va contando es que no le está yendo también al país y se está viendo en los datos. Eh, Aunque Holanda es un país pequeño y por eso como no brinca mucho en números nominales, ya yo, por ejemplo, un indicador que empecé a seguir fue el de muertes por persona, porque aquí tampoco no están haciendo muchas pruebas, a menos que estés muy, muy enfermo, no te reciben en los hospitales y si no te reciben en los hospitales, pues no te hacen la prueba, entonces básicamente a menos que tengas problema para respirar, vas a estar en tu casa y nadie se va a enterar si estás enfermo o no estás enfermo. Eh, entonces no le hago mucho caso los pacientes detectados, pero pues los muertos, esos yo creo que sí los contabilizan bien aquí. Y en términos de muertos por per cápita, Holanda fue por un buen rato el tercero del mundo, después de Italia y España. Ahorita estamos en cuarto. Bélgica ya nos pasó. Entonces, pues eso fue a mí lo que me empezó a preocupar, como que yo no veía ninguna respuesta fuerte del gobierno, veía que muchos otros países están haciendo respuestas mucho más fuertes. Aquí la verdad que casi no se han hecho pruebas para la gente que yo haya visto, aunque recientemente, esta semana se anunció que las iban a aumentar. El sistema de salud aquí en Holanda es es un poco extraño, es muy burocrático y básicamente la idea es tratar de evitar que llegues al hospital, tratar de evitar que te den medicinas. Entonces, si no estás grave, incluso normalmente, no solo ahora con el virus, pues te mandan a tu casa que descanses una semana, a ver si te pones peor después, este, antes de recibirte a un hospital. Ok. Es muy criticado, o sea, hay bromas y foros internacionales de extranjeros que no están de acuerdo. El gobierno dice que es para evitar la resistencia a antibióticos, pero bueno, esa misma filosofía pues sigue aplicando ahora. Entonces, pues yo he oído de personas, o sea, si marcas a un doctor, normalmente te dicen que te quedes en tu casa, a menos que de plano no puedas respirar. Y pues obviamente las pruebas solo se hacen si vas al hospital, entonces, pues no está muy claro. Ah, la cosa se va poniendo un poco más nerviosa, pues cuando empieza a oír gente cercana a ti que se empiezan a enfermar. Un compañero, otro estudiante de doctorado donde yo estudio, tuvo el coronavirus, ya se recuperó, pero como 2 semanas estuvo enfermo, parece ser que de coronavirus. Un profesor y su familia también se sospecha de coronavirus, aunque nunca hicieron las pruebas, pero tenían todos los síntomas. Otros dos amigos de otro grupo social están bien. Entonces, como que lo vas viendo más cercano. Y también pues empiezan a correr los rumores de que los hospitales son insuficientes. Pues ya sabes, el amigo del amigo de la hermana, no sé quién, trabaja en un hospital y no tiene suficiente equipo. O el primo del novio de alguien trabaja en la Secretaría de Salud y pues están muy preocupados. Este, y creo que eso también es un poco lo que al menos a mí me ha hecho como un poco más, poner más nervioso y confiar menos en el gobierno, que no veo realmente que el gobierno tenga las cosas bajo control. Eh, y pues bueno, sí, cada vez eso se confirma más, que los hospitales están saturados, ya mandaron pacientes a Alemania, Alemania nos está ayudando. Dijo creo que hace ya una semana que si era necesario recibirían pacientes de Holanda, así como lo están haciendo de Francia y de Italia. Entonces, pues por un lado eso es bueno, porque pues, Alemania es más grande y lo tenemos aquí al ladito, pero por el otro lado también te dice que pues Holanda no tiene suficiente, porque no creo que los manden así de gratis. Entonces, parece que la estrategia que tenían de que todos nos enfermáramos poco a poquito, pues no está funcionando tan bien como esperaban. Gracias, Ayel. Qué interesante que, o sea, cómo va evolucionando la epidemia y se va enfermando más gente y también se va perdiendo un poco el control en términos de información y cómo se va desarrollando, ¿no? El plan que ellos tenían originalmente. Y fíjate que es algo que hemos estado revisando y contemplando, que además de que mientras cada vez van dando más anuncios y se van extendiendo las medidas, también van extendiéndose pues los efectos económicos que se tienen, ¿no? O sea, mientras más tiempo se mantiene la gente guardada, pues hay menor actividad, menor producción, pues, y muchos negocios pues empiezan a sufrir. En el primer golpe, pues son los negocios presenciales, ¿no? O sea, esa economía muy evidente, ¿no? Como dijiste, los restaurantes que ya sabían que iban a estar cerrados varias semanas, hasta te regalaron la comida porque sabían que se les iba a echar a perder, ¿no? Entonces, o sea, ellos, o sea, la política del herd immunity, la inmunidad de grupo,
una de las razones por las que hemos estado viendo que se toma en cuenta es porque están tratando de equilibrar, ¿no?, los efectos económicos con los efectos de salud. Allá en Holanda y desde tu perspectiva, ¿tú cómo ves que se esté manejando la respuesta del gobierno en términos económicos? Ah, pues Holanda en general es un país con una muy fuerte protección social. Entonces, aunque mucho es en holandés y entonces no me entero, sí recuerdo haber visto en algún lado que si te estabas afectado por el coronavirus podías aplicar como a ciertos subsidios. Y creo que incluso la gente, así una amiga me pasó el link, incluso si tú eres como, tienes tu propia empresa, hay ciertas condiciones, tienes que tener por más de un año y medio, me parece, una cosa así, pero básicamente el gobierno te garantizaba un ingreso por ciertos meses y creo que había oportunidad también de préstamos como que sin interés o con interés muy, muy conveniente si tenías alguna deuda en tu negocio, como para mantener la economía, como dices, un poco estable. Eh, esa es una cosa. Creo que también Holanda en general es muy flexible con trabajar desde tu casa. En general, las condiciones de trabajo tienden a ser bastante flexibles. Entonces, yo, la mayoría de la gente que conozco, se movieron a trabajar desde casa. No a todos les funciona, pero bueno, eso yo creo que también ayuda en gran medida a ajustar un poquito las cosas. Y en cuanto a medidas económicas, pues la verdad es que no he oído de muchas. Tengo la suerte de que mi trabajo no parece correr el riesgo para nada. La universidad pues tiene sus fondos de que los proyectos estuvieron aprobados, entonces fondeados sobre todo por el gobierno y por la Unión Europea. Entonces no siento, no he visto a nadie nervioso en la universidad en términos de dinero. Y como mi investigación la puedo hacer por internet, la verdad es que para mí es bastante seguro. Otras personas, pues sí, han movido muchas cosas por internet. He visto más anuncios, por ejemplo, eh, clases de yoga ahora las dan en línea, clases de instrumentos musicales ahora son en línea, cosas de idiomas. Entonces, como que la gente está tratando de adaptarse un poco a esto de mover lo más que se puede a internet. Eh, o sea, las tiendas siguen abiertas, no solo las de comida, pero tipo como tiendas de cosméticos o tiendas de champús, incluso negocios que no se agrupa mucha gente siguen abiertos. Aquí, cerca de mi casa, paso a veces por un lugar donde arreglan ropa, por ejemplo, y está abierto, solo tiene un mensaje en la entrada de que máximo dos personas pueden estar adentro al mismo tiempo, dos clientes. Por las dimensiones del espacio, es una de las normas que cada negocio tiene que garantizar que haya distancia de metro y medio en la gente, incluso dentro del negocio. Entonces, creo que en cierta forma eso ha ayudado a que pues no sean tantos los negocios que no están funcionando. Ahora, la otra cosa que también es cierta es, pues yo no he salido mucho de mi casa. O sea, tengo casi 3 semanas, o por lo menos 2 semanas y media sin ir al centro de aquí de la ciudad donde vivo. Entonces, pues no he visto como tanto cómo están las cosas por allá. Eh, Creo que en las fotos, pues sí, me imagino que mucho está cerrado y yo me imagino que los holandeses están pues aguantándose de sus ahorros en las casas y te digo, entiendo que hay algunos subsidios del gobierno, aunque no estoy seguro muy bien cómo están funcionando. Sí, definitivamente ahí es donde se empieza a sentir un poco la diferencia, ¿no? Sobre todo con países en vías de desarrollo como México. Aquí en México varias de las cosas que mencionas pues no, son muy diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, la tendencia del ahorro, ese es pues un gran reto que ha existido ya casi casi sistémico. También aquí no hay una red de protección social como la mencionas y de igual manera pues los subsidios a los negocios se manejan de una manera similar, pero distinta, ¿no? Y bueno, pasando con eso un poquito como a México, eh, yo quería preguntarles un poco como desde la perspectiva de alguien que está en el extranjero, o sea, ¿cómo se ve lo que está pasando en México? Pues mira, yo lo veo tarde. Este, y en cierta forma mi perspectiva por los amigos que tengo en Asia, también creo que es un poco diferente porque
me tocó vivir cuando mis amigos me decían, cuídate mucho, y yo decía, no es tan importante, te lavo las manos y listo. Y ahora siento que así estoy yo con mis amigos y familia en México. Como ponte las pilas, no salgas de tu casa, está muy grave esto. Y siento que la gente me dice, sí, 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 me quedo en casa, nomás voy a salir aquí, pues con la familia, todos nos conocemos, todos son gente sana. Y dices, no, bueno, es justo lo que no tienes que hacer. Entonces la verdad es que es frustrante porque si me parece que la respuesta del gobierno en Holanda fue muy lenta, la del gobierno en México me parece que fue muy tarde. Que cuando ya estaba bien sabido que hay un virus que está expandiendo por el mundo, cuando ya algunos países, no solo desarrollados, sino también varios países latinoamericanos ya estaban implementando políticas. Tengo una amiga de Chile que nos contaba que allá ya estaba el ejército asegurándose que la gente estuviera en las casas. Igual me parece que era Perú, Ecuador también ya tenían medidas de cuarentena. Y en México el presidente ni siquiera había pues aceptado que era como una emergencia o que iba a haber algún problema. Entonces creo que en ese sentido México, yo lo siento que va tarde, que el gobierno tal vez ahora está haciendo más cosas por fin, pero que se perdió mucho tiempo y que pudieron haberse tomado medidas preventivas desde antes, de una forma mucho más coordinada. Así que me preocupa porque siento que México pues va tal vez 2, 3 semanas atrás de nosotros, pero como dices, no está tan preparado como Holanda, ni tiene la flexibilidad que tiene un país como Holanda para atender ese tipo de problemas. Sí, ese es precisamente algo que tiene que ver mucho con nuestra posición en el mundo y en términos, o sea, económicos, políticos, pero también en términos geográficos, porque pues en México no hay un vecino que te ofrezca una salida, como en ese el caso quizás de ahorita que comentabas que podían mandar a los enfermos a otros países. O sea, nosotros no tenemos quizás esa facilidad porque precisamente Estados Unidos es un país que tiene este problema multiplicado por 1000 y al mismo tiempo tenemos en el sur pues un país como Belice que pues ya completamente se cerró y pues naturalmente si no aceptan gente sana pues menos van a aceptar a nuestros enfermos y bueno en Guatemala también desde hace varias semanas me parece que ya habían cerrado sus propias fronteras, ¿no? Entonces, bueno, ese yo creo que es parte del reto, ¿no? De hacer ese aprendizaje, porque como dices, viene la olita, entonces los que les cayó primero la ola te avisaron, hey, ¿sabes que ahí viene la ola? Tienes que brincar, y tú le hiciste, sí, ahorita que vea, no me mojo, no pasa nada, y ya te pegó y tú ya lo estás viendo, ¿no? Como de cerca, pero la olita sigue y ahora va cruzando el mar y pues ya va para México, como dices, con un par de semanas de anticipación, y tú sientes que México está igual de, sí, ahorita vemos, ¿no? Mañana. Entonces, ¿tú cuál dirías que son como las políticas que has visto o escuchado que se han aplicado, que tal vez bien o mal, que puedan servirle a México como para un aprendizaje para que se pusiera las pilas? Pues mira, por suerte tengo amigos en bastantes países y eso me ha ayudado a ver cómo lo han manejado diferentes países y creo que los que han sido más exitosos, no solo en la parte de salud, sino también en la parte económica, de que no les pegue, han sido los que han buscado prevenirlo lo más posible. Corea, Taiwán, China, Alemania, me parece que Canadá es parecido. Ellos se pusieron a la tarea de revisar a mucha gente, de hacer muchos test para ver quién tenía el virus, de aislarlos, de tratar de aislarlos lo antes posible, tratar de darles tratamiento. Eh, no solo, y creo que esto es una cosa muy importante, no solo los que tienen la enfermedad, no solo los que tienen los síntomas, sino a todas las personas que están en riesgo. Y creo que esta es una gran diferencia. Aquí en Holanda, el mensaje fue: quédate en tu casa si crees que estás en riesgo. Los hospitales son para emergencias, los kits para ver si tienes el virus son para emergencias. Trata de quedarte en tu casa. Pero lo que yo he visto que los países que mejor atacaron fueron los que previnieron y dijeron, por ejemplo, el caso de Taiwán es muy bueno, usaron bases de datos que tenían sus diferentes secretarías para conectar, ver a las personas que han estado en zonas de riesgo en las últimas 2 o 3 semanas y desde antes de que ellos sintieran cualquier síntoma, desde antes que ellos pensaran que podrían tal vez tener el virus, ir a probarlos y aislarlos y prevenir. Básicamente yendo no con la gente con el virus, sino con la gente con el riesgo de tener el virus. Y creo que esta es la diferencia. Entonces, sí invirtieron mucho más en pruebas al principio. Igual en Corea se hicieron muchísimas pruebas. Alemania sigue una estrategia parecida. Y después buscaron todas las conexiones
que estas personas tuvieron, o sea, en qué lugares estuvieron, quién más estuvo en esos lugares, y así lograron, la verdad es que contener el virus antes de que se les saliera de las manos. Gracias a eso no necesitaron cuarentena, en Corea no hubo cuarentena, en Taiwán no hubo cuarentena, en Alemania, según entiendo, no hay una cuarentena estricta, pero sí manejaron mucho los casos desde el principio. Una vez que ya no puedes bloquearlo por zonas, entonces es cuando ya viene el problema. Aquí en Holanda al principio trataron de controlarlo en una región y bloquearon esa región, pero Holanda también es un país pues muy chiquito y con ciudades muy cerca unas de otras. O sea, la región que está bloqueada me queda como a 15 minutos en tren y pues o sea, es una nada. Creo que en cierta forma es una ventaja de México, México siendo un país mucho más grande, y tal vez con menos comunicación fuera de ciertos nodos muy grandes. Esta es una oportunidad de tratar de bloquear, si no personas, por lo menos regiones, eh, cerrarlas y tratar de evitar que los casos lleguen. Porque una vez que que el virus ya se dispersó, que ya no puedes contenerlo, pues lo único que puedes hacer es lo que están tratando de hacer en todos lados, que es flatten the curve, o como apachurrar la curva, que básicamente es que los casos se den lo más lento posible para no saturar el sistema de salud. El problema de esto es que, bueno, pues es un riesgo, realmente jugártela a que tu sistema de salud va a poder manejar los casos que les lleguen, pero también el otro riesgo es que el objetivo de esto es hacer que todo dure más tiempo. O sea, al reducir la velocidad de los casos, pues los casos van llegando poco a poquito y por definición van a tardar más tiempo. Eso quiere decir que el impacto económico va a ser mucho más en el largo plazo. Es más tiempo de cuarentena para todos, más tiempo de negocios cerrados, más tiempo de estas cosas. Entonces, por eso yo sí creo que la mejor ventaja es tratar de aislar y prevenir, como proteger las zonas que se pueda o la gente que se pueda desde el principio. Y pues sí, cuando eso ya es muy tarde, pues tratar de moverse a bajar esto de la velocidad, tratar de aumentar la capacidad del sistema de salud lo más posible. A veces parece que no es posible, pero hay que recordar China, que también es un país en desarrollo y que es un país con muchos otros problemas de pobreza y desigualdad, lo que quieras, construyó 2 hospitales en 2 semanas porque sabían que iban a necesitar el espacio para tener a los pacientes. Eh, yo he visto que en muchos lugares usan gimnasios, hoteles, barcos. Alemania tiene hasta un avión con camas para poder transportar a pacientes. Creo que eso es algo que México sí debería estar empezando a pensar. ¿Dónde pueden poner a los pacientes cuando se llenen los hospitales? Que yo lo he visto en muchos países que está pasando y no veo razón para que México no pase. Entonces, tratar de aumentar la capacidad lo más posible. Hay muchas soluciones para esto que están saliendo. Incluso en México, hace unas horas tuve unas llamadas con unos mexicanos de la red de talentos, son mexicanos en el exterior, y uno de ellos platicaba que en Aguascalientes ya desarrollaron un respirador muy barato y de fácil construcción y los planos están en línea y la idea es tratar pues de compartir esta información para que diferentes personas puedan hacer estos equipos médicos rápidamente. Se habla en internet de algunos 3D printed, de otros que tú los puedes hacer casi que en tu casa o con materiales muy sencillos. Entonces, yo creo que realmente la esperanza es aumentar, en gran parte aumentar la capacidad del sistema de salud con estas tecnologías y estar lo más preparados posibles. Y bueno, fuera de eso, si ya nos quedamos en esto de alentar los casos, pues la verdad es que hay muchas políticas chiquitas que funcionan muy bien. Se habla mucho de las máscaras, por ejemplo, que si sí, que si no. Definitivamente el equipo protector debe irse a la gente que más lo necesita primero, como son los enfermos y la gente, el personal de servicio de salud, pero en la medida de lo posible hay medidas, o sea, hay máscaras, por ejemplo, cubrebocas de tela que no son tan eficientes como los normales, pero que pueden reducir la transmisión un poco. Hay que enfatizar el distanciamiento social, por supuesto, lavarse las manos, desinfectar las cosas, pero también hay otras cuestiones pequeñas que ya están aplicando acá, por ejemplo, barreras físicas. A los conductores, a los choferes, por ejemplo, de los camiones, los microbuses.
que haya una barrera que los proteja a ellos del virus, que la gente tenga que mantener cierta distancia de alguna forma. Eso ayuda mucho porque si un chofer se te enferma, pues a cuántos no les puede pasar el virus. Igual cajeros de todas las tiendas, no sé, toda la gente que está en contacto con más gente, hay que ver medidas que pueden ser muy básicas de distancia, de comportamiento, de poner un plástico o algo, porque pues si uno de esos se te enferma, puede contaminar a muchos más. Y creo que eso es algo que a veces no se piensa en quién realmente es, o sea, el costo y el beneficio, a lo mejor darles máscaras avanzadas y con todo a los choferes de camión ayuda más que no sé, que, que no dárselas o sea, es el mismo gobierno lo que gasta en esas máscaras extra puede ser ventajoso porque evitan muchos casos. Entonces creo que así, si hay muchas oportunidades, pues son con muchas cosas chiquitas que hay que buscarle. Sí, qué buena perspectiva eso de que hay muchas medidas pequeñas de prevención, o sea, como que la prevención es la mejor arma, ¿no? Y también tiene mucho sentido lo que mencionas porque en estos casos, sobre todo el de Corea o en el caso de que dices que en Alemania, en Corea, que fueron a buscar los casos más que esperar a que les llegaran, o sea, una respuesta más bien proactiva en lugar de reactiva, eso parece ser que ha sido clave, ¿no? Tanto en el sentido de la prevención como en generar datos confiables para ir cerrando aquellos que pueden contaminar, ¿no? Y además eso que mencionas de los choferes de autobuses y todas las personas que no pueden trabajar desde casa porque tienen un trabajo presencial, pues ellos creo que es muy importante tanto por el tema de salud, de que ellos te seguirían contaminando a todos los que se van subiendo al autobús, como de la misma manera ellos pues juegan un rol económico importante, ¿no? O sea, cajeros en las tiendas o choferes en los autobuses, si tienes un chofer menos, pues significa que tienes menos capacidad económica y esto aplica para todos los trabajos que tienen que hacerse de manera presencial, ¿no? Sí, Y yo creo que este tipo de cositas, o sea, nos va a llevar como a una especie de nueva realidad, ¿no? A final de cuentas, o sea, porque así como en el 2009 cuando fue el tema de la epidemia del H1N1 en México, que empezó esta cultura del gel antibacterial y desde hace más de 10 años ya hay gel antibacterial en todos lados y es toda una costumbre, pero no era así antes, ¿no? Y ujú. entonces quería preguntarte un poquito de cuál es tu perspectiva de este mundo post-COVID-19, o sea, ¿qué cosas crees que cambien? ¿Cómo crees que pueda ser la nueva normalidad? Y sobre todo en términos de cómo hacer gobierno y cómo se puede interpretar ahora el desarrollo, ¿no? Pues, híjole, yo creo que las emergencias nos obligan a ser creativos y en muchas formas eso se ha visto ahora. Cosas que parecían imposibles o que todo el mundo le da un poquito miedo a tratar, pues ahorita están haciendo a las carreras porque no queda de otra. Creo que ahí es donde hay mucho potencial. Yo, por ejemplo, pensando en México, mucha gente me dice, es que hay mucha gente en negocios informales que si no, que viven al día y que si no trabajan no comen. Yo digo, bueno, ¿por qué están en negocios informales? O sea, aun si el gobierno quiere ayudarles a alguien que está en un negocio informal, el gobierno tal vez no lo cuente y tal vez no le lleguen los subsidios. Y por el otro lado, de veras tienen que exponer su salud para cumplir su trabajo o pueden hacerlo de otras formas. El taquero de la esquina seguro tiene WhatsApp y no le cuesta mucho hacer pedidos por WhatsApp y llevártelos a tu casa. Y a lo mejor te cobras hasta un poquito más por el servicio, pero pues tú ya es tu taquero de confianza y la comodidad está en tu casa y el que vaya. Y entonces él se puede proteger, él puede extender su negocio y tú tienes un servicio muy útil y a final de cuentas se mantiene la actividad económica, que es importante. Entonces yo creo que hay que pensar mucho en esta creatividad. Definitivamente esta crisis, y que parece que va para largo, nos está enseñando mucho de teletrabajo. Creo que ese es el tema y creo que la situación sería muy, muy diferente si no existiera Internet, por ejemplo. Gracias al Internet, pues conectas con mucha gente, con tus amigos, con tus jefes, puedes trabajar. Hay muchas conferencias yo he visto que han pasado de forma virtual, muchos webinars y este tipo de paneles en línea. Y creo que eso nos da una idea del potencial que puede tener este tipo de teletrabajo y que eso se nos va a quedar. O sea, al final de cuentas, cuando ya podamos ir a la oficina, a lo mejor mucha gente se ponga a pensar, bueno,
es que era más eficiente estar en mi casa, o es que me salía más barato no tener a todo mi equipo físicamente aquí, o cosas por el estilo, para bien o para mal, digo, pero puede que eso revolucione mucho la forma de trabajar en línea. Eh, lo mismo para los servicios de entrega. Pues aquí los supers están llevando la comida a tu casa también si la pides. Muchos restaurantes así es como están sobreviviendo a base de entregas. Entonces creo que personas que a lo mejor no lo habían probado y que ahora se ponen a probar estos tipos de servicios, se pueden acostumbrar, les puede gustar y a lo mejor empiezan a comprar más en línea. Esto es a nivel personal. Por lo que he escuchado, a un nivel un poco más macro, eh, está el riesgo de de los cortes en las cadenas de suministro. Ahora que muchos países están cerrando sus fronteras, y que en algunos casos, pues el transporte también se ve detenido por más chequeos o por este tipo de cosas que sí, pues más chequeos y más precauciones, pues a lo mejor algunos países van a empezar a traer más producción nacional, al menos en términos de primera necesidad. Eh, Sin llegar a extremos, he oído de rumores de algunos países que empezaron a tratar de no exportar comida. Hay varios países que están tratando de no exportar equipos de salud porque piensan que los van a necesitar ellos. Y pues eso es un riesgo porque países que no los producen a lo mejor van a decir, híjole, si llega otra pandemia necesito tener mi producción nacional. Y eso en cierta forma podría cortar algunas cadenas de suministro, hacer un poquito más de industrias nacionales, que pues se pierde un poco de eficiencia, pero se gana un poco de seguridad y soberanía. Entonces, hay que ver eso cómo funciona. Creo que otro tema que a mí me parece muy importante, todavía más macro, es quién se va a levantar primero. O sea, esta crisis yo creo que le está pegando a todas las economías del mundo, o les va a pegar a las que no les haya llegado todavía, pero quién se levanta primero y quién se reorganiza primero le va a dar como una nueva ventaja, porque en cierta forma todos los países como que los sentaron. Yo creo que casi todo el mundo, las economías están paradas por al menos un mes o dos, y el que se pare primero y reaccione más rápido va a tener una ventaja en levantarse. Y en este sentido, simplemente por cómo va la ola del virus, pues Asia va primero. O sea, China, Corea, Japón, Taiwán, tal vez incluso Vietnam, Tailandia, son países que ya pasaron tal vez lo peor o que están pasando lo peor y que en la medida que puedan reaccionar, cubrir los huecos de la economía antes de que los otros países pues puedan reactivarse, puede que se extiendan en su influencia y en su poder económico. Entonces yo creo que en general esto le está dando una ventaja muy grande a los países que les pegó primero. Muy interesante, Sayel. Y bueno, tú que también conoces de este tema de los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que es parte de lo que trabajamos aquí en IPPE, ¿tú cómo crees que se impacte la prioridad de los gobiernos de enfocarse todavía a su cumplimiento? O si crees que todavía podría ser realista, ¿no? Que se puedan alcanzar. Pues mira, en estos 6 meses, digamos, de enero o tal vez de febrero a agosto o a julio, algo así, creo que el coronavirus se volvió la prioridad para todos. Entonces, en ese sentido, yo he visto que algunos de los objetivos de desarrollo sustentable que yo sigo al menos han quedado un poco paralizados. La conferencia de cambio climático, la COP, ya se pospuso para el año que entra. Muchos eventos se van cancelando, se tratan de pasar en línea. Algunos países están suspendiendo sus legislaciones ambientales para favorecer a la economía en estos meses. Y creo que hay que entender una realidad del desarrollo que es, primero va la supervivencia y luego va el desarrollo. Entonces, ahorita la prioridad es la salud, yo creo que después la prioridad va a ser la economía, y creo que hasta entonces se va a empezar a pensar en los objetivos de desarrollo sustentable y cuestiones ambientales, sociales y otras cosas. En ese sentido, pues sí nos retrasa todo, yo creo que por lo menos unos 6 meses, tal vez hasta un año. Por otro lado, también es una oportunidad en dos formas. Por un lado, que la economía parada está contaminando menos, entonces sí le estamos dando un respiro al medio ambiente en varios sentidos, y eso
No sé qué tanto puede ayudar a que se recuperen y agarren un poco de fuerza los ecosistemas, un poco, pero también sí ayuda un poco en recordar a la gente lo que es la naturaleza limpia. O sea, se habla de que en las grandes ciudades, pues mucha gente que tiene menos de 20 años, tal vez hasta de 30 años, no habían visto un cielo tan limpio en todas sus vidas, y ahora lo pueden apreciar. Eh, Están estas noticias de que llegó cierto animal a las playas de no sé dónde o a algún lugar, porque ahora no hay barcos. Ese tipo de cositas creo que ayudan a que la gente se dé cuenta de lo que se está perdiendo y tal vez crea un poco de conciencia. Y lo segundo es en cuestiones estratégicas. Eh, la, Frenaron la economía de jalón y creo que eso a todos nos está afectando, pero eso también significa que cada país escoge cómo va a arrancar cuando arranque. Y en este sentido es como un muy buen momento para intervenciones. Pueden ser positivas o negativas, pero, pero intervenciones. Hay quien teme que con la excusa del virus y la recuperación económica se quitan las legislaciones ambientales y que ya nunca regresan o que tarden años en regresar a como estaban antes. Pero yo creo que por el otro lado también es la oportunidad. Si tu país iba atrás en promover no sé, energías solares, energías alternativas o algo así, pues ahora que vas a tener que empezar a promover alternativas de trabajo, puede ser tu oportunidad para hacer estas cosas. Yo, por ejemplo, algo que creo que sería muy bueno que los gobiernos hicieran, pero creo que están tan ocupados que tal, no se están pensando en este tipo de cosas, es poner a la gente a estudiar. Ahorita que hay mucha gente en sus casas que no pueden trabajar, a lo mejor el gobierno les tiene que dar subsidios. ¿Por qué no vincular los subsidios a que curse ciertos cursos en línea? Y le estás pagando a la gente para que estudie como una beca, pero eso te garantiza que en 3 meses que ya puedan salir a trabajar otra vez, 3, 4 meses donde esperamos que las cosas se resuelvan, van a tener nuevas habilidades que les ayuden a conseguir un nuevo trabajo tal vez mejor pagado o en las industrias que el gobierno quiere impulsar. Entonces, eh, es cierto que la economía en grandes sentidos está parada porque la gente no puede salir a la calle, pero también eso es una oportunidad de que ahora la gente tiene mucho tiempo libre. Depende un poco de nosotros y las políticas que el gobierno fomente, si ese tiempo libre se va en ver la tele o se va en aprender algo nuevo. Y para mí es donde ahí hay mucha oportunidad de desarrollar la capacidad de la gente, de reenfocar las economías, de impulsar industrias creativas, cuestiones de trabajar en Internet, de diferentes formas que a lo mejor no se habían pensado. Y bueno, ahora es el momento. Qué padre, Sayil, qué buena perspectiva, ¿no? Que depende de nosotros y de estas políticas del gobierno. Si el tiempo libre que estamos teniendo estos 2, 3 meses se van a ocupar en que nos vamos a chutar todas las series de Netflix, o si vamos a tener el nivel quizás básico de un nuevo idioma, o si nos vamos a certificar en algo, si vamos a leer algún libro sobre lo que ya hacemos, nos certificamos en algo nuevo, ¿no? Lo que dices de impulsar la economía creativa, pues sí, tienes razón, es una gran oportunidad para aquellos que tengan la visión, por lo menos de escuchar a aquellos que les están diciendo, ¿no? Que existe esta oportunidad. Y bueno, Sayel, pues lo último que ya de manera como a cierre, quizás para complementar, creo que vale mucho la pena que nos compartas un poquito por qué para ti es importante que México ponga atención y aplique estas buenas políticas. Bueno, yo creo que lamentablemente ahorita es importante por cuestiones de sobrevivencia. Esta crisis, eh, ¿cómo decirlo? Como que todo el mundo se impresionó cuando empezó a pegar en Asia. Y wow, hay 5,000 muertos. Y ahorita ya hay 5,000 muertos casi por día. Entonces, como que los países asiáticos les pegó primero y fue impresionante su respuesta. Tenían en cierta forma la experiencia del SARS, entonces muchos de los sistemas ya están preparados. Un caso que a mí me sorprendió mucho, que ya lo mencioné, pero un poco de nuevo, es Taiwán, que desde antes de que tuvieran un caso en el país, ya habían armado su grupo de reacción, de emergencia, ya tenían preparada la coordinación entre sectores para implementar las políticas como prevención, porque ya lo tenían todo organizado desde la pandemia anterior. Entonces, pues así empezó. Y luego, este virus es medio raro, que está pegando primero a las naciones ricas porque son las que más viajan. Entonces, como que les llegó a los países ricos y muy confiados al principio, pero ahora se ve que están sufriendo. Pero creo que viene lo peor.
cuando se extiende a los países en desarrollo y los países menos desarrollados, que aunque algunos no están tan mal, y en especial África se habla de que tiene mucha experiencia por las epidemias de ébola y que tienen muchos sistemas ya establecidos para manejar este tipo de situaciones, pues lo cierto es que son países con menos margen de error, menos oportunidades en términos de poder cambiar de política, de poder de tener los recursos para invertir en diferentes políticas al mismo tiempo. Entonces, creo que eso es un riesgo mayor. En este sentido, pues creo que México está ahí en medio y es importante que México reaccione para reducir los costos, básicamente, tanto en vidas como en economía. Y en el segundo lugar, a lo mejor con una forma un poco más optimista, pues porque también es una oportunidad. O sea, esto está, como ya lo dije, en cierta forma nivelando el terreno para muchos. Todos vamos a tener que volver a empezar nuestra economía más o menos desde cero. No, o sea, no desde cero porque tienes toda la infraestructura, pero lo que me refiero es todos nos detuvimos un tiempo y el que arranque más rápido después no depende de que seas un país rico o pobre, depende de qué tan preparado estés para arrancar, yo creo. Entonces, en ese sentido, pues México puede aprovechar o puede quedarse atrás esa es una oportunidad. Y pues sí, ojalá México reaccione. Y yo creo que hay muchas cosas que no dependen del dinero, sino de la creatividad. Y hay muchas acciones importantes que son lo suficientemente pequeñas para que, aun si no se hace a nivel nacional, se pueden hacer a nivel subnacional o a veces hasta sectorial y privado. Entonces, pues sí, creo que hay potencial y ojalá México lo aproveche. Sí, Sayel, muy atinado lo que mencionas de que es una oportunidad. Quizás se ha escuchado mucho de que esta pandemia es una de las peores cosas que han ocurrido, o sea, las más grandes crisis desde la Segunda Guerra Mundial, pero también eso me hace recordar un poco que una de las ventajas que tuvo México precisamente en la Segunda Guerra Mundial, que fue un conflicto que afectó principalmente a los países desarrollados, una guerra europea básicamente, tuvo muchísimo impulso toda la economía nacional, ¿no? O sea, tuvo la oportunidad de no verse frenada, no verse atacada y fue en realidad cuando se establecieron muchísimas de las industrias que se tenían que hasta hoy, a la fecha en México, son las industrias más grandes del país, ¿no? Entonces, pues nada, Sayel, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos has dado muchos puntos de vista muy interesantes que espero muchos tomadores de decisiones, muchos políticos mexicanos puedan considerar y reflexionar, porque todavía tenemos un par de semanas para prepararnos antes de que se convierta en algo que puede ser un daño, esperemos que no, pero que puede ser un daño irreversible, ¿no? A la economía y a la vida del sustento de muchos mexicanos. Pues muchísimas gracias, Ayel. Esperamos que estés muy bien. Te mandamos un abrazo a la super sana distancia. No, muy encantado de verlos, y un gusto platicar con todos ustedes. Muchas gracias, Ayel. Igualmente, muchas gracias, Guadalupe, por hacer el setup técnico de la llamada.